Bien, chicos, muy buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar, bueno, ya estamos en la semana número 17, así que nos toca hablar sobre ecología y ecosistemas, ¿sí? Ecología y ecosistemas. Eh, ya. eh, Cuando hablamos de ecología, ecología viene de dos palabras, ¿no? Griegas, oikos y logía, ¿no? Oikos, que significa casa, ¿sí? Que significa casa, y logía, ¿ya? Que significa estudio, ¿no? Estudio, ¿ya? Entonces, estudia la casa como tal, pero no solo la casa, la estructura como tal, ¿no? O sea, no solamente lo físico, sino que estudia todo lo que en ella hay, o sea, seres vivos, tanto seres vivos como el medio que los puede rodear, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que en 1860 Ernest Haeckel propone la palabra ecología, ¿no? Y representa la interdependencia y la solidaridad entre los seres vivos y el medio ambiente. Etimológicamente quiere decir, ¿no? Como les comentaba, el estudio de la casa, ¿sí? El estudio de la casa. Y acá nosotros tenemos que hablar acerca de las poblaciones, ¿no? Lo que es la población, que es lo que muchas veces la ecología se basa para estudiar, ¿sí? La población como el conjunto de individuos de la misma especie que ocupan un determinado espacio en un determinado tiempo. Ojo, esa es una población. Entonces, ¿qué es una población? Es un conjunto de individuos, ¿ya? Un conjunto de individuos que pertenecen a la misma especie, así como puedes ver estos suricatas acá, un conjunto de individuos que todos pertenecen a la misma especie, pero que están ocupando un determinado espacio en un determinado tiempo. No es lo mismo, por ejemplo, la población de hoy día en Lima, la población de peruanos que habitamos hoy día en Lima, a la población de peruanos que habitaba en los años 60. Ya, no es la misma población, es otra población. ¿Por qué? Porque las poblaciones son bastante cambiantes. Ya, las poblaciones entonces, eh, las poblaciones son como, sí, bueno, entre los secundarios, sí, bueno, no creo por sí, pero en vez, iba a colocarle, en vez de alteración, un fraude. Fraude se entiende mejor como algo económico. Fraude a la hora de venderse un robot planísimos. Entonces, como estas poblaciones son bastante cambiantes, flexibles, ¿ya? Hay una forma de poder medir. Se habla de las tasas poblacionales, que es una forma de poder ver qué tanto está cambiando
una población de otra. ¿Ya? Una población de otra. Sí. Sí. Entonces, esta tasa poblacional, ¿ya? Identidad. ¿Quieres saber qué es? A priori se supone que era una sola especie. Ahora, obviamente tenéis que con las especies que son más, pero eso fue después de... Hay como que ya estás... Estás adelantando. Sí, estás dando información que no... Que tú ya sabes, ¿no? Ahorita obviamente tú sabes que es así. Entonces, esta tasa poblacional se mide, ¿no? Por la cantidad de nacimientos, de individuos que nacen, más la cantidad de individuos que inmigran, o sea, que llegan a una población, menos, ya, menos la mortalidad, o sea, los individuos que mueren, más los individuos que emigran, o sea, que se van. Ya, o sea, si nosotros podemos ver acá, ya, si nosotros podemos ver acá, eh, nosotros vemos, ya, nosotros vemos eh, los individuos que nacen, ¿no? Aumentan la población, ¿no? Aumentan el número, los números de individuos. Los individuos que llegan, que son los inmigrantes, aumentan también, ya hacen variar nuestra población, ¿ya? Menos, ¿ya? Los individuos que emigran, que se van por X motivos, porque encuentran un ambiente mejor, encuentran más comida, etcétera, ¿ya? Así como los individuos que mueren, ¿ya? Entonces, esa tasa poblacional se basa en estas cuatro factores, ¿ya? Y la tasa poblacional, ¿no? Si es menor que cero, obviamente que la población está decreciendo, ¿no? Se está achicando, ¿ya? Se está perdiendo, ¿ya? Si la tasa poblacional es igual a cero, quiere decir que la población está en equilibrio, ¿ya? Sin embargo, esto es muy difícil, ¿ya? Muy difícil. La tasa poblacional, si es mayor que a cero, la población está creciendo, está en crecimiento, ¿sí? Vamos a ver si tenemos algún estudiante en la clase. No, ya, bueno. Entonces, eh, y cuando hablamos de ecosistemas, ¿no? Cuando hablamos de ecosistemas, tenemos que hablar de todo el medio, del medio ambiente como tal, ¿no? Hablamos de individuo, ¿no? De una especie. Hablamos de que los individuos de una misma especie forman poblaciones, que muchas poblaciones, o sea, una población, por ejemplo, de perritos, una población de gatitos, ¿no? Forman una comunidad, por ejemplo, una comunidad, ¿ya? Así como las poblaciones de caracoles, etcétera. Diversas poblaciones forman una comunidad y varias comunidades forman ecosistemas, ¿sí? Forman ecosistemas. Entonces, entiéndase como un ecosistema. eh,
Ya, entonces, eso es un ecosistema, ¿no? Muchas comunidades, ¿ya? Eh, si hablamos de el ecosistema también, ¿ya? No solamente está conformado por comunidades que son seres vivos, ¿no? Organismos vivos, sino que también este ecosistema está conformado por los organismos el medio que es abiótico, lo que no tiene vida, ¿ya? Entonces ahí podemos dividirlo en dos. La biocenosis como tal, que son todos los organismos con vida, y el biótopo, ¿no? Que es la parte que no tiene vida. ¿Ya? Entonces, la biocenosis interactúa con el biótopo, ¿no? O sea, miren, acá podemos ver una imagen, ¿no? Biocenosis, como todo lo que tiene vida. Llámese animales, ¿no? Tanto pueden ser vertebrados, invertebrados, ¿no? Microorganismos, ¿ya? Plantas, ¿ya? Todo eso son seres vivos, todo eso es biocenosis, ¿ya? Y cuando hablamos de biótopo, por ejemplo, estamos hablando del agua, estamos hablando de las rocas, ¿ya? Las montañas como tal, toda la parte que no tiene vida, ¿ya? ¿Ya? ¿Y cuáles son los factores de interacción en el ecosistema? ¿Cuáles son los factores de interacción en el ecosistema? Tenemos ahí que el biótopo, ¿ya? El biótopo, o sea, ¿quién es el biótopo? Lo que no tiene vida como tal, ¿ya? Está compuesta por la palabra bio y por la palabra topo, ¿no? Bio, que significa vida, ¿no? Y topo, ¿no? Que significa, bueno, una estructura, ¿no? Como tal. Pero estos, ¿ya? ¿Cuáles son los ejemplos de biótopo? ¿Ya? Ahí tenemos, ¿no? El aire, el agua, ¿ya? El calor, ¿ya? ¿No? Todo eso es Ya, aproveitando o tema, ejemplos de biótopo. estava te perguntando agora, quando fiquei também, por sua resposta eu já entendi. Então, por exemplo, imaginemos uma pesca artesanal, está pescando e está com o banda, o póbulo, no caso, não? Como atarraia, o póbulo. Sacó por acidente y al sacar a rede con sus peces. En este caso, ya, nosotros vemos que la luz, ya, permite la fotosíntesis, ¿no? La luz, que es un factor biótopo, es un biótopo, ¿no? Permite la fotosíntesis de las plantas, ¿no? Y la regulación de los ciclos circadianos en los seres vivos, en nosotros, los humanos, ¿no? Entonces, podemos decir de que está interactuando, ¿no? Interactúa con los seres vivos, ¿no? Entonces el biótopo interactúa con la biocenosis, ¿ya? La temperatura permite la distribución de los seres vivos. Los seres vivos se van a distribuir de acuerdo a la temperatura, de acuerdo a la disponibilidad de humedad, disponibilidad de agua, ¿no? Entonces, la vida interactúa con los seres, la parte abiótica, ¿no? Entonces, como biótopo, nosotros vamos a entender que es un lugar cuyas condiciones ambientales son las más adecuadas para que se desarrolle una determinada comunidad de seres vivos. ¿Sí? ¿Cómo se relaciona el biótopo, ya? Con sus distintas agrupaciones de flora y fauna y sobre la forma de adaptarse, ¿no? Con la flora y con la fauna. ¿Ya? ¿Y por qué es importante el biótopo? ¿No? Es importante para mejorar nuestra cultura general y, cómo no, también para entender la importancia del cuidado del entorno. ¿Ya? Entonces, pues, eso ayuda porque
Ahora, si hablamos del flujo de materia en el ecosistema, está muerta, pero su cuerpo ya es evidencia de su presencia en el cuerpo. Pero sí está muerta. ¿ya? ¿Cuál es el flujo de la materia en el ecosistema? Ya, a ver, dentro del ecosistema nosotros tenemos diversos tipos de individuos de acuerdo al orden dentro de una cadena trófica, ya en el que están, por ejemplo, ¿no? Tenemos para comenzar a los productores, ¿ya? Los productores se conocen los productores como los vegetales, a las plantas. Las plantas son los organismos productores, son el inicio, podríamos decirlo, ¿ya? Aunque bueno, es un círculo, entonces como que no hay inicio y fin, ¿no? Entonces, pero los productores son los que van a producir, ¿no? Porque son autótrofos, ¿no? Recordemos, y van a producir finalmente ellos, al momento de crecer, sirven como alimento. ¿De quién? De los consumidores primarios. ¿Quiénes son los consumidores primarios? Aquellos que se comen a los productores. Por ejemplo, este caracol. Este caracol se va a alimentar de las plantas, ¿no? Que son los productores. Entonces, él es un consumidor primario. ¿Un conejo es un consumidor primario? Sí, un conejo es un consumidor primario, porque también se come a las plantas, ¿ya? Ahora, ¿quién se come al caracol? ¿Ya? ¿Quién se come al consumidor? No, el experto fue aquí, en acá estábamos choqueque. Pero acá tenemos una ayuda extra que pues, arrojarse los botones. Podemos encontrar a móvula modular. Y encima se lo dieron. Sin vergüenza. ¿Y qué más? Milibatis chilensis que está en estado vulnerable, pero no es para guitarra. Y bueno, mira, parece que a esta ayuda que tuvimos, no le dieron pseudobatos, pero para engañarlo le han dado pura raya. Milibatis chilensis. El tema para que todo, la información que recibe de eso, certificado, se está mal documentado. Claro, entonces desde ahí ya se... Ajá, eso no ayuda pues, a la execución de una simple información. Interesante trabajo más. Es que, como te comentaron, las secciones, ¿no? No sé más, creo que... Sí, profesor, estaba leyendo justo. ¿El profesor no hizo una pregunta? Ah, ya, ya. El título del proyecto de tesis está aprobado como el... No, profesor, en el proyecto de tesis yo tenía un título, pero que no era tan bueno. ¿Cuál era? ¿Cuál es el también? Ese es otro título. Sí, todavía sí. ¿Ah? Pero el proyecto de tesis fue aprobado con ese título. No sé si puede cambiar. No es. ¿Cómo molecular pseudomonas planis está muy delimitado? Sí, está muy delimitado a una especie. Entonces, Vamos a todavía pensar. No, todavía estoy hablando con el profesor de repente. Digamos, un minutito, por favor, chicos, un minutito.
Hola, ¿cómo estás, María Fernanda? ¿Me escuchas? Ah, ya. No puedes hablar. ¿Quieres algo en lo que quieres que te ayude o continúo con la clase? Ya, 1, 3 y 6 ¿de qué? ¿De esta semana? ¿De las de ecología? Ya, perfecto. Voy a buscar el archivo, ¿ya? Ya, ahora sí, María Fernanda, mil disculpas, estaba buscando la clase. Ya, a ver, la uno, la uno me dice la población de una especie de roedores. Sí, la población de una especie de roedores en una región del sur se ha reducido notablemente en los últimos 20 años. Parece que esto ya coincide con la aparición cada vez mayor de una especie de ave rapaz en su territorio. O sea, la cual comenzó a alimentarse de él, dice. O sea, que un roedor está desapareciendo en los últimos 20 años. ¿Por qué?
probablemente coincide con que ha aumentado esta ave rapaz en el territorio, ¿no? En el territorio. Entonces, a ver, te voy a mostrar la... Acá, ya. Entonces, la población de una especie de roedores, ¿no? Ha disminuido en los últimos 20 años porque ha aparecido esta ave rapaz, ¿no? Que obviamente se lo está comiendo, ¿no? ¿Qué tipos de tasas estarían alterándose en cada especie respectivamente? ¿Qué tipo de tasas? ¿Qué tipo de tasas? Yo hace un rato te estaba hablando de las tasas, déjame mostrarte las tasas que influenciaban y que hacían variar las poblaciones, porque las poblaciones son muy cambiantes, no se mantienen igual a lo largo del tiempo. Entonces, tenemos que la tasa poblacional varía y está influenciada por 4 grandes factores, ¿ya? La natalidad, que son los individuos que nacen, los inmigrantes, los individuos que llegan a una población, ¿ya? Pero eso ayuda a que una población aumente, ¿no? Pero ¿qué ayuda a que una población decrezca? O sea, disminuya. Los individuos que son muertos, los que mueren, y además los individuos que se van de las poblaciones. Eso ayuda a que, eso hace que la población disminuya, ¿no? Entonces, haciendo la suma de lo que es positivo, de lo que aumenta, menos la suma de lo que disminuye, ahí tenemos a la tasa poblacional. ¿No? En la pregunta 1 nos hacen referencia exactamente, ¿no? Nos hacen referencia a qué está pasando, ¿ya? ¿Qué está pasando en cada una de estas poblaciones, ¿no? ¿Qué está pasando en cada una de estas poblaciones? Ya, entonces, ¿qué crees, María Fernanda? Ya, definitivamente, en la primera, ya, en la primera está, ¿qué le está pasando? Se está reduciendo. ¿Por qué? Porque se la están comiendo. O sea, mortalidad, ¿no? Mortalidad, probablemente, ¿no? Se ha reducido, ¿por qué? Porque se la están comiendo, mortalidad, ¿ya? Y en la otra especie, María Fernanda, ¿qué crees? A ver, piensa un poquito. ¿Qué le está pasando a la otra especie? La otra especie, ¿no? Ha llegado, ha aparecido, ¿no? Está viniendo. Entonces, ¿qué sería? Una inmigración, ¿verdad? Una inmigración. Bueno, la primera es fácil, mortalidad, ¿no? Mortalidad. Entonces ahí te podría quedar, rápidamente vas a descartar la natalidad, la inmigración, ¿no? Entonces te podría quedar la alternativa B y la alternativa D, ¿cierto? Pero en este caso, ya, en este caso, María Fernanda, no están naciendo aves así como tal, sino que dice que el ave apareció, o sea, vino de un momento a otro. Una aparición cada vez mayor, o sea, vienen estas aves, ¿ya? Entonces es una inmigración, ¿ya? Por lo cual la alternativa correcta acá sería la B de bueno. ¿Está bien? Muy bien, ya. A ver, la 3 también me dices, ¿no? Acá nos dice, la caza no regulada acaba con los últimos ejemplares de una especie de zorro, que se señalaba como un importante controlador biológico de una especie de liebre. ¿Ya? O sea, este zorro era un controlador de una liebre.
Tras esto, la población de conejos, de liebre, mejor dicho, aumenta descontroladamente y reduce la disponibilidad de una especie de gramínea. Como no está el zorro, aumenta pues el conejo, la liebre, ¿no? Y al aumentar la liebre, pues necesita más alimento. ¿A quién se come? A las plantitas, que en este caso son los granos, las gramíneas, ¿no? ¿Qué enunciado describiría las funciones que están cumpliendo cada uno? ¿No? ¿Qué enunciado describiría las funciones que está cumpliendo cada uno? Te está hablando primero del zorro. El zorro es una especie que es un controlador biológico de la liebre. Y la liebre, al aumentar, se come ¿a quién? Al productor, ¿no? Entonces, ¿de quién estamos? ¿Qué es lo que de qué nos está hablando esto? Este enunciado. ¿Qué nos está hablando este enunciado? Cuando tú llegaste, justo yo estaba comentando acerca de los niveles tróficos. Muy bien, sí, los niveles tróficos, exactamente, María Fernanda. Ya, mira acá, podemos ver, ya, que cuando hablamos de niveles tróficos, vamos a tener varios niveles tróficos. En el primer nivel trófico siempre van a estar los productores, las plantas, los autótrofos. ¿Ya? En el segundo nivel trófico, quien se come a las plantas, ¿ya? Vegetarianos, ¿no? Los animales vegetarianos, obviamente. Por encima de ellos, los carnívoros, ¿ya? Quien se come a los herbívoros, al segundo nivel trófico. En algunos casos, dependiendo, tenemos cuarto nivel trófico, ¿ya? Por ejemplo, hay unos super carnívoros que se comen a otros carnívoros, ¿ya? Grandes predadores que se pueden comer a los carnívoros, ¿ya? Por encima tenemos a los carroñeros, que se comen a todo en descomposición, que se come a todo que esté muerto, ¿no? Todo lo que esté muerto, los carroñeros, ¿no? Y por encima de los carroñeros tenemos a los descomponedores. No quiere decir que existan todos los niveles en un determinado, por ejemplo, un determinado ecosistema, ¿ya? Puede simplemente haber 1, 2 y 3. Bueno, siempre va a existir descomponedores, ¿no? Pueden obviarse todos los demás, ¿ya? Ojo, pueden obviarse todos los demás, pero siempre vamos a tener al primer nivel trófico y a los descomponedores, ¿ya? Para que la vida continúe, siempre vamos a tener al primer nivel trófico y a los descomponedores. ¿Está bien? Ya, entonces ahí la alternativa correcta sí sería la B de bueno. Ya, la B de bueno. Brisa, te ayudo en un minutito. Voy a terminar con la última pregunta de María Fernanda, que me hizo la pregunta número 3. Ya, muchas gracias. La pregunta número 6, perdón. Ya. La quema de combustibles fósiles. La quema de combustibles fósiles ha contribuido a aumentar la concentración de un gas atmosférico. O sea, los combustibles fósiles, ¿como cuáles, por ejemplo? Petróleo, ¿no? El petróleo es un combustible fósil, ¿ya? Ha aumentado la concentración de un gas atmosférico, el CO2, ¿no? El cual es señalado como una causal de la alteración de la temperatura global. Aumento del CO2 ha aumentado pues la temperatura, ¿no? Ha aumentado el efecto invernadero, ¿no? Ha aumentado el efecto invernadero, ¿ya? Sin embargo, ¿qué procesos naturales han mantenido la concentración de este gas en la atmósfera? ¿Qué procesos naturales, ya, han mantenido la concentración de este gas en la atmósfera? ¿Qué ha ayudado? O sea, si queremos interpretar la pregunta, ¿qué ha ayudado a, eh,
mantener equilibrado, ¿no? Mantener lo máximo que ha podido mantener o ha ayudado a disminuir la concentración del CO2 en la atmósfera. ¿Para qué se utiliza el CO2? ¿La deforestación habrá ayudado a mantener el CO2? No, no, muy por el contrario, ¿no? Menos plantas, más CO2. Deshielo de los polos, no tiene nada que ver, o sea, ha bajado, ha entrado más agua en el océano, ¿no? Fijación de nitrógeno atmosférico, no. Desnitrificación, tampoco, ¿no? Es la fotosíntesis, ¿ya? La fotosíntesis nos ayuda, ¿ya? A captar ese CO2 atmosférico, ¿no? Capta ese CO2 atmosférico y lo usa en sus procesos de fotosíntesis, ¿no? En el ciclo de Krebs, ¿no? El proceso de fotosíntesis y como uno de los resultados, de los productos, ¿no? Es oxígeno, ¿no? Entonces utiliza el CO2 como una fuente de carbono para que entre a su ruta y produzca, ¿no? Glucosa, ¿no? Produce glucosa, pero uno de sus desechos, en todo caso, es el oxígeno, ¿no? Que es una molécula que nos sirve a nosotros para la vida, ¿no? ¿Sí? Ya, a ver, un minutito. Cuando hablamos, María Fernanda, del diezmo ecológico, se refiere a la regla del 10%, ¿ya? Es cuando tú, a ver, te lo voy a mostrar. Eso lo debemos tener en la PPT. Ya la regla del 10% deberíamos tenerla. Esta es la regla del 10. La segunda ley, ya el flujo de la energía en el ecosistema, la segunda ley, la ley del 10%. ¿Ya? Todo lo que tú comes, todo lo que tú te consumes, ya que significa tantas calorías por año, en verdad solamente se va a absorber el 10% de esas kilocalorías. El siguiente eslabón dentro de la cadena, dentro de la pirámide, ¿no? Trófica, ¿ya? Solo va a poder consumir, en verdad, el 10% de lo que se ha producido, ¿ya? Solamente ese 10% se almacena como energía. Y el 90% de la energía se va como ¿qué? Como calor, ¿ya? Como calor. Por ejemplo, la biomasa representa 20.000 kilocalorías metro cúbico al año, ¿ya? Pero este animalito, este consumidor secundario, después que se ha comido eso, solo puede almacenar, solo puede absorber, solo puede obtener de esos 20.000 kilocalorías, 2.000 kilocalorías. El resto, las 18.000 kilocalorías que sobran, se disipa al ambiente como calor, ¿ya? Y ellos, estos insectos, ¿ya? Cuando la rana o estos otros consumidores secundarios se lo comen a ellos, ¿ya? No van a poder quedarse con los 2.000 kilocalorías, sino solamente con 200 kilocalorías, ¿ya? Y el resto, 1.800, se va como calor. Y así, ¿no? Los consumidores terciarios se comen a estos, solamente van a obtener 20 kilocalorías. ¿Ya? Y así, hasta que el último solo tiene 2 kilocalorías. O sea, es bien poquito. Por eso que él siempre tiene que estar cada rato comiendo, porque 2 kilocalorías para él es poco, pues. ¿Ya? Es poco. ¿Sí? A eso se refiere al diezmo ecológico, la regla del 10%, ¿ya? La regla del 10%, que describe exactamente la eficiencia de la transferencia de energía entre niveles tróficos dentro de un ecosistema, ¿ya?
Solo el 10% de la energía disponible en un nivel trófico se va a transferir al siguiente nivel trófico, porque el resto, el 90%, se va como calor. Ya la energía se pierde en forma de calor durante los procesos metabólicos. ¿Ya? La respiración también, ¿no? La energía se utiliza para la respiración y para muchos procesos celulares, además como la excreción también. La energía se pierde como desecho, como excremento, ¿ya? Entonces, por eso que solo se puede quedar con el 10%. A eso hace referencia. ¿Está bien, María Fernanda? Muy bien. Brisa, a ver. ¿Puedes ver mi pantalla, Brisa? La pregunta 106. ¿De dónde es esta pregunta, Brisa? Ah, es de examen de admisión. Examen de admisión. No, Ya, perdón, examen de la pre. ah, examen pasada de la pre. Ya, Ajá. muy bien. A ver, vamos a ver. El 30 de junio de 1908, en la región del Tunguska, Siberia, un meteorito estalló sobre un paraje boscoso deshabitado. En un diámetro de varios kilómetros, miles de árboles de tipo conífera fueron derribados y terminaron quemados. Actualmente ya no se observan tantas coníferas, sino un tipo de angiosperma arbórea que las ha reemplazado en buena parte del sitio afectado. Lo ocurrido en este lugar, luego de este evento astronómico, ¿qué proceso representa? Ya. Entonces, eh, Profesora, sí, mi pregunta ahí sería por qué sería la B y no podría ser la E o la C, porque se está viendo que en ese lado ya no hay más árboles de tipo conífera, sino que ahora son de tipo angiosperma, porque sería una sucesión secundaria. bueno, porque después de las catástrofes, ya, después de las catástrofes, eh, a ver, te voy a mostrar. Ya. Acá tenemos los diferentes tipos de sucesiones ecológicas. Una sucesión ecológica, cuando hablamos de una sucesión ecológica evolutiva, que tú has descartado, ¿no? Se inicia de una manera conforme la evolución de la Tierra, ¿cierto? Eso lo entiendes, ¿verdad? Conforme Sí, la evolución de la Tierra, ¿no? O sea, conforme han salido las plantas y los animales del agua y luego han invadido la Tierra, ¿no? Por ejemplo, los líquenes que nos dicen, ¿no? Que son las plantitas, se supone que son las plantas que han salido del agua, ¿no? Porque viven muy cercana al agua, ¿no? Y son muy pequeñitas porque no tienen vasos conductores, etcétera, ¿no? Ya, y una sucesión primaria se inicia, ¿no? Nos habla de una asociación primaria, es conforme a la asociación evolutiva, ¿no? Se inicia en un área despoblada, sin vida, donde no ha habido nada, donde no hay nada, ¿ya? O donde la fauna y flora preexistente han desaparecido por algún acontecimiento natural, ¿ya? Eh, o sea, por ejemplo, si hablamos de un desierto ahora, un desierto, no hay vida de repente en estos momentos, pero ¿qué pasa si le cayó agua? ¿No? Entonces, de manera natural comenzó a llover tanto en esa zona que ahora
Es una asociación primaria porque ha comenzado a crecer plantas. Y con las plantas, pues traen animales, ¿no? Entonces eso es una asociación primaria. ¿Ya? Eh, Ahora, en una asociación secundaria, ya ocurre cuando se ha destruido un ecosistema. Ya existía un ecosistema como este ecosistema de coníferas, ¿no? Y le cayó un meteorito, ¿no? Le cayó un meteorito, entonces desapareció todo, se mató a las coníferas, eso es lo que nos dice, ¿no? Se mató a las coníferas, pero un espacio, ¿ya? Un espacio no puede, ¿ya? No puede estar tanto tiempo, no puede estar tanto tiempo sin vacío, ya siempre tiene que haber algo que lo continúe. Entonces no podría ser una sucesión evolutiva, porque evolutivamente no estamos hablando, ha pasado algo. Evolutiva es cuando hablamos del proceso natural de la Tierra, desde el inicio, desde su creación, ¿ya? Entonces la C no podría ser, ¿ya? Y un desequilibrio ecológico tampoco podría ser, ¿ya? Porque cuando hablamos de un desequilibrio ecológico se refiere a la alteración, ¿no? Del ecosistema, ¿ya? Que podría ser causado muchas veces por los humanos, ¿no? Un cambio en la estructura, en las funciones de los ecosistemas, ¿ya? Que pueden tener definitivamente influencias negativas para la biodiversidad, la salud humana, ¿ya? La deforestación, por ejemplo, es un cambio, un desequilibrio, genera un desequilibrio ecológico, ¿ya? Eh, definitivamente, o sea, ha generado al inicio, si te dijera nada más, de repente, si la pregunta nada más se quedara en que cayó el meteorito y se mató a todas las coníferas, y ahora las especies que están por ahí no saben qué comer o están muriendo poco a poco porque las coníferas eran su nicho ecológico, eran su ambiente, su hábitat, por ejemplo, ¿ya? Entonces ahí sí podríamos decir, ah, ¿qué hay? Es un desequilibrio ecológico. Está ocurriendo un desequilibrio ecológico porque han desaparecido estas coníferas que eran el hábitat de esas aves y ahora las aves están muriendo. Ya, pero acá te ha continuado la historia y te ha dicho que aparte de que los árboles desaparecieron, ha vuelto a nacer otra vida, pero está siendo repoblada por otra cosa muy diferente. Ya, es un evento catastrófico, natural, pero que hay una sucesión secundaria. Otra cosa está creciendo ahí. ¿Sí? Brisa. Sí, sí, profesora, sí, ya lo entendí. Gracias. Le mandé otra pregunta por el chat. ¿Me podría ayudar con esa también, por favor? Sí, Brisa. A ver, dame un minutito, por favor. Unos minutitos, dame tres minutitos, por favor. Sí, sí, profesora.
Chicos, un minutito más, Brisa, por favor. Ya, Brisa, mil disculpas. ¿Cuál es tu pregunta? Ah, ya, ahí está. A ver, La puse, clasifica 104. sí, Clasificar a los cordados no es una tarea fácil. ¿Quiénes son los cordados? ¿Quiénes son los cordados? Cuando hablamos de cordados, estamos hablando de animales que se caracterizan por tener notocorda, ¿verdad? sí, Por tener notocorda, ¿ya? ¿Y qué es la notocorda? Es un precursor del cordón espinal, ¿no? Entonces, además de eso, ¿no? Estos individuos tienen también simetría bilateral, ¿no? Simetría bilateral. Y dentro de los tipos de cordados tenemos a todos los vertebrados, ¿cierto? A todos los vertebrados, ¿ya? ¿Ya? Ahora, ¿esta alternativa que te han dado es la correcta? según marca el solucionario, sí. Ah, ya. Bueno, ya. Entonces, ya, dice, no es una tarea fácil, pero si contamos con ejemplares, ¿ya? Si contamos con ejemplares en etapa temprana, si contamos con ejemplares en etapa temprana del desarrollo y además con adultos, ¿ya? La observación de su cambio facilita la labor, claro, porque podemos ver exactamente la columna vertebral, ¿cierto? La observación de sus cambios facilita la labor. Considerando los tres subfilos de cordados, ¿ya? Considerando los tres subfilos de cordados, considerando los tres subfilos de cordados, marque verdadero o falso de las siguientes afirmaciones. ¿Ya? Marque verdadero o falso de acuerdo a las siguientes afirmaciones.
¿Los urocordados presentan cordón nervioso durante toda su vida? Falso, ¿ya? Es falso. Los urocordados solo presentan un cordón nervioso en la etapa larval, ¿ya? En la etapa adulta, el cordón nervioso se reduce o desaparece, ¿ya? La larva de los urocordados, ¿ya? Tienen una estructura muy similar a la de los cordados, ¿ya? A la de los cordados, ¿ya? Como con una notocorda y un cordón nervioso dorsal, ¿ya? Pero cuando la larva hace metamorfosis a adulto, pierde esta característica, ¿ya? Y se convierte en un animal sésil que se alimenta por filtración, ¿sí? Entonces, en la etapa larval, estos urocordados, ¿ya? Tienen una notocorda y un cordón nervioso dorsal, pero en la etapa adulta pierde esta notocorda y este cordón nervioso dorsal y se convierte en un animal sésil, o sea que no se mueve y que se va a alimentar por filtración, ¿ya? Entonces es falso. La primera, falsa, ¿ya? ¿Todo bien, Brisa? Sí, sí, profesora. Ya. Ahora, la segunda nos dice también, marque verdadero o falso. Los cefalocordados presentan notocorda cuando están en estadio larvario. Falso, ¿ya? Los cefalocordados, por ejemplo, ¿quiénes son cefalocordados? El anfioxo, ¿ya? Los anfioxos son animales marinos, ¿ya? Que pertenecen al filo Chordata también, ¿ya? Y una característica que tienen estos cefalocordados es que tienen notocorda, ¿ya? Entonces, los cefalocordados presentan notocorda durante toda su vida, ¿ya? No solo en el estadio larvario, ¿ya? Y su notocorda es una estructura flexible, ¿ya? Entonces, esta alternativa es falsa. ¿Está bien? Sí, profesora. Y por último, marque verdadero o falso. Los vertebrados cambian la notocorda y el cordón nervioso al desarrollarse. Verdadero, ¿ya? Los vertebrados son un grupo de animales que se caracterizan por la presencia de una columna vertebral y un esqueleto óseo, ¿no? Durante su desarrollo, los vertebrados pues van a experimentar una serie de cambios muy importantes en su estructura corporal, ¿ya? Eh, la notocorda se va a reemplazar por una columna vertebral y el cordón nervioso se va a desarrollar en un sistema nervioso central, ya que es mucho más complejo, obviamente, ¿no? Que va a incluir, ¿quién? Al cerebro y a la médula espinal. Por lo cual, esta afirmación es correcta. ¿Está bien? Sí, sí, profesora. Muchas gracias. Ya. Profesora, buenas tardes. Hola, Saraí, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Coméntame. Profesora, una consulta. ¿A qué se refería con notocorda? ¿Qué es la notocorda? Sí, por favor. Ya, bueno. La notocorda, ya, es una estructura muy importante en el desarrollo de los cordados. Es una estructura flexible y resistente que se encuentra en la parte dorsal del cuerpo de los animales cordados, ya, incluyendo los vertebrados, ya. Es el precursor del cordón espinal, ¿ya? Y bueno, juega un papel muy importante, ¿no? Le da el soporte estructural al desarrollo del embrión y ayuda a mantener la forma del cuerpo, ¿ya? Es el precursor del cordón espinal, ¿ya? Eh, y bueno, y ayuda a guiar al desarrollo del sistema nervioso, ¿sí? Eso es la notocorda. Gracias, profesora.
Ya. ¿Tienen alguna pregunta más, chicos? ¿Alguna pregunta más? Eh, María Fernanda, ¿todo claro? Brisa, ya. María Fernanda. Bueno, si no hay mayores preguntas, ya, con la 14, de la misma clase, ¿no, no, María Fernanda? Ya, muy bien, a ver. Ya, déjame buscar la PPT. Ya, la 14, a ver. Ya, a ver. El paiche, ¿sabes quién es el paiche, no? El paiche es un pez amazónico, ¿ya? Es un pez óseo, ¿ya? Es un pez óseo que puede ser hallado en los ríos de Napo, Marañón e inclusive algunas cochas o lagunas del Perú. Por eso, ya, o sea, se encuentra en cochas y lagunas, ¿ya? Cochas o lagunas, ¿ya? Por esto, el paiche es un pez que puede ser considerado una especie, bueno, te habla de cochas y o lagunas, ¿ya? Cuando hablamos de cochas, lagunas, ¿ya? Estamos hablando de algún tipo de, y por las alternativas que te da, tenemos que poder identificar qué es un ambiente lótico, qué es un ambiente léntico, qué es una especie pelágica y qué es una especie nerítica, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de léntico, ambientes lénticos, ¿ya? Estamos hablando de aguas tranquilas. No te, puede confundir de repente un poco la palabra lótico y léntico, ¿ya? Pero léntico, mira, viene de lento. Acuérdate, léntico viene de lento. ¿Y dónde encontramos aguas lentas, quietas, ya? O estancadas, en cochas, ¿cierto? En lagunas, lagos, pantanos, estanques. Esos son ambientes lénticos, lentos. No se mueve mucho el agua está estancada, ¿ya? Y cuando hablamos de ambientes lóticos, ¿ya? Es agua corriente, ¿ya? Agua que corre, ¿ya? Por ejemplo, ríos, arroyos, corrientes, riachuelos, ¿no? Esos son ambientes, agua que está siempre corriendo, no se queda estancada, ¿ya? Entonces, y por ejemplo, qué es pelágico y nerítico? ¿Ya? Son zonas, pero marinas,
¿ya? Son zonas marinas, netamente, ¿ya? Que se van a clasificar, por ejemplo, si es una zona pelágica, hablamos de zonas abiertas en el océano, ¿ya? Que están lejos de la costa, ¿ya? Y del fondo marino, ¿ya? Está en la columna del agua, ¿ya? Eh, Aunque se caracteriza por aguas profundas, o sea, no pegadas a la costa, ¿ya? Eso es ambiente pelágico. Por ejemplo, los atunes son animales pelágicos, están en la columna de agua. ¿Ya? En la columna de agua, no al fondo, no al fondo del océano, sino están en la columna del agua, ¿ya? Entre la superficie y la parte media del mar. Ahí es un ambiente pelágico, ¿ya? Ahora cuando hablamos de ambiente nerítico, nerítico viene de costa, ¿ya? Entonces son ambientes costeros, cerca a la costa y del fondo marino, porque a la costa está más pegada, la costa tiene un fondo más cercano, si se dan cuenta, ¿no? O sea, tú vas a la playa y estás en la costa, tus pies entran al fondo. Hasta donde entran tus pies, tocas tus pies, es tu fondo. Conforme te vas alejando, se va yendo hacia más hacia el océano, ya tú no llegas. Entonces, ya tu fondo no lo tienes, ¿no? Entonces, una zona nerítica es una zona costera, cerca a la costa y cerca también del fondo marino, ¿ya? Entonces, son aguas más rasas, más someras, ¿ya? Nerítico. Entonces, según esto, María Fernanda, ¿cuál es la respuesta? Cuando hablamos del paiche, que vive, te dice, en un ambiente que está en cochas o lagunas, de acuerdo al agua. Y además te está hablando de ríos, ¿no? Hallado, no, no, sorry. Te dice, el paiche es un pez óseo que puede ser hallado en los ríos Marañón y Napo, ¿ya? Si hablamos de ríos, ¿es ambiente léntico o ambiente lótico? El agua corre, entonces es un ambiente lótico, ¿cierto? Pero también te dice que se encuentra en cochas o lagunas. Cochas y lagunas son ambientes que no se mueven, agua que no se mueve, agua estancada. Es un ambiente léntico. Por eso este pez puede ser considerado una especie lótica y léntica, ¿cierto? Lótica y léntica, ¿ya? ¿No está bien? Ya. Sí, ajá, ya, sí, está bien, ¿no? Si hablamos solamente que viven cochas, entonces sí se podría decir que es léntico. Pero como acá nos están diciendo que también viven ríos y además en cochas, entonces ahí sí, tanto lénticos como lóticos. ¿Está bien? Otra pregunta, María Fernanda. A ver, dime, lánzame las preguntas y las vamos resolviendo juntas, ¿ya? La 10, ya, perfecto, a ver, la 10. Ya, a ver, nos habla de los humedales, ¿ya?
Los humedales suelen declararse áreas protegidas porque representan el lugar de parada de numerosas especies de aves durante su largo viaje en busca de sitios de apareamiento. Ya, bueno, te cuento, María Fernanda, que los humedales sí son muy importantes exactamente por lo que nos indica acá, son sitios de parada. Recuerda que muchas aves, tú has mirado los dibujitos, los Looney Tunes, ¿no? Cuando las aves migran, ya las aves les gusta, migran desde el hemisferio norte al hemisferio sur. Y así están viajando y viceversa, entre el hemisferio sur y el hemisferio norte. Ya, pero las aves no se hacen, pues eso es un viajezazo sin el avión. Irse acá a Estados Unidos son 10 horas, dependiendo, ¿no? Hasta Canadá, 12 horas más, de repente. Las aves no hacen un viaje directo, ¿ya? No hacen un viaje directo. Entonces, ellas hacen paradas. Tienen que hacer paradas para que puedan dormir, paradas para que puedan alimentarse, paradas para que puedan aparearse. Este viaje, esta migración que las aves realizan, ya esta migración que las aves realizan, la hacen pues en varios días, meses, ¿no? Meses se toman para realizar estas migraciones, ¿no? Y estos sitios de parada, por ejemplo, acá nosotros tenemos sitios de parada, sí, tenemos muchos. Todos los humedales representan lugares de parada, como hoteles, podríamos decir, para estas aves, ¿ya? Por ejemplo, los pantanos de Villa. Los pantanos de Villa son humedales súper importantes para la parada de estas especies. Entonces, por eso estos lugares tienen que protegerse y se protegen. Por eso que tú no puedes entrar así nomás a los pantanos de Villa. Por eso que no se construyen cosas en los pantanos de Villa, porque son lugares de parada de aves, ¿ya? De la migración de aves, ¿ya? En ellos se pueden alimentar y recobrar sus fuerzas para continuar su camino, ¿ya? Lo descrito corresponde con el concepto de qué, ya te lo he comentado. ¿De qué? María Fernanda. Migraciones, ¿ya? Migraciones. Como te digo, estos humedales son sitios de paradas obligadas de especies de aves cuando están en el proceso de la migración. Las especies de aves, muchas especies de aves están migrando desde el hemisferio norte al hemisferio sur y desde el hemisferio sur al hemisferio norte, de acuerdo a la estacionalidad, en verdad. Ya, de acuerdo a la estacionalidad, entonces van migrando y estos sitios de parada son necesarios para sus procesos de migraciones. ¿Sí? Entonces acá la alternativa correcta es la D de dado. ¿Está bien? La D de dado. ¿Sí, María Fernanda? Ya, perfecto. Brisa, ¿tienes otra pregunta? Ahí le escribí en el chat, profesora. Ya, a ver. Ya. La propiedad de sifón inhalante, ¿a qué se refiere y a qué especie pertenece? Ya, la propiedad del sifón, ya. Cuando hablamos de un sifón es algo que jala, pues, ¿no? Algo que jala, que inhala, ¿no? Un sifón, ¿ya? Como un tubito, ¿ya? Entonces, es la capacidad que se tiene, que algunos animales tienen de poder inhalar el agua a través de este sifón, que es como un succionador. Un sifón es un succionador, algo que jala agua, ¿ya? Que es un tubo, estructura que permite la entrada del agua, ¿ya? Dentro de los tunicados, ¿ya?
son una clase de animales marinos, ¿ya? Que pertenecen al filo cordata, y estos tunicados, ¿ya? Tienen un sifón inhalante que les permite inhalar el agua y de esta manera capturar partículas de alimentos como plancton, ¿no? Y otros tipos de moléculas necesarias para su metabolismo, ¿ya? Y luego el agua es filtrada a través de un sifón exhalante, ¿ya? A través de un sifón exhalante, que es otro tubito, otra estructura en forma de tubo, ¿ya? Entonces, este sifón inhalante es una estrategia de alimentación que tienen estos tunicados, ¿ya? De inhalar el agua a través de este sifón, capturar así las partículas de alimento. ¿Sí, Brisa? Sí, profesora, pero ¿qué animalitos del mar tienen este sifón inhalante? O sea, los tunicados, pero los nombres de los animalitos. Ah, ya, bueno. Asirias, ¿ya? Las asirias, por ejemplo. ¿Ya? No son animalitos tan comunes. Déjame buscarte uno para mostrarte, ¿ya? Profesora, su micrófono. Mil disculpas. Ya, te estaba diciendo que estas son las asirias. Ya, estas son las asirias. Como puedes ver, son organismos que tienen, esto es un tunicado que tiene por encima, ¿no? Como una túnica que lo recubre, ¿no? Como un mantito, un manto. ¿Ya? Y no los vamos a poder ver así nomás porque son sésiles. ¿Qué quiere decir eso? Que están pegados a las rocas. Entonces tienes que bucear, Brisa, tienes que bucear para poder verlos, ¿ya? Porque ya están adheridos a las rocas. En su forma larvaria, cuando nacen, sí se mueven, pero son muy pequeñitos y tampoco los vamos a ver, ¿no? En su forma adulta, ellos ya se pegan a las rocas, ¿no? Y se mantienen ahí. Entonces tienen ahí un sifón, no, mira una abertura, un sifón inhalante. Por ahí jalan el agua y se alimentan. ¿Sí? Sí, sí, profesora. Brisa, ¿estás ahí? Sí, profesora. Brisa, justamente estaba acá ah, no, nada, Brisa, mil disculpas, solamente te quería seguir mostrando esto, pero ya entendiste, ¿no? Lo que es este asiria, ¿no? Y que no la podemos ver así nomás. Así que, bueno, no es un nombre tan común como para que te acuerdes, ¿no? Una medusa, una ballena, ¿no? Que tal vez son más fáciles, pues, de poder ver, ¿no? Sí. Ay, pero son bien feitos. Una cosita. Son diferentes.
son diferentes, ¿no? No, son diferentes. Sin embargo, si pudieras aprender a bucear, vas a poder ver todo un mundo completamente diferente debajo del agua. No sé si les he contado, pero yo trabajo con biología marina, ¿no? Entonces, y me gusta todas estas cosas, ¿no? Del mar. ¿Y si te pueden chupar el pie, profesora? O sea, ¿te puede chupar un poquito? Si succiona agua. No, Brisa, porque son muy pequeñitos. O sea, no te van a succionar. Más fácil que te succione una ballena, un tiburón ballena. Que por cierto, ellos no muerden, no comen nada. Los tiburones ballena no atacan, pero sí te podrían succionar. Ya, muy bien. Otra pregunta, chicas, ¿todo bien? María Fernanda, ¿algo más en que te pueda ayudar? Ah, ya, muy bien, acá, Brisa. No veo. Ah, ya. Ya, una carita. Ya, muy bien. ¿Alguna consulta más, chicas? Vamos de repente, ¿saben qué? Vamos, le voy a mostrar. Muchas veces se confunden, ¿saben qué? En la parte de, cuando hablamos de especies, las relaciones tanto intraespecíficas e interespecíficas, ya que es súper importante, no sé si ustedes lo saben bien, María Fernanda, Brisa, las relaciones, cuando hablamos de relaciones tanto intraespecíficas como relaciones interespecíficas. ¿Les ayudo con esta parte? ¿O ya se la saben? No, no, profesora, sí, por favor. Ya, esto es importante porque siempre les viene preguntas de esto, ¿ya? Siempre les viene preguntas de esto. Entonces, todos los animales en un medio, todos los animales, incluyéndonos nosotros, ¿no? Nos tenemos que relacionar con otros, siempre. Siempre tenemos que relacionarnos con otros, ¿no? Eh, entonces, eh, sin embargo, dentro de nosotros mismos, ¿ya? Dentro de nosotros, nosotros los humanos como tal, nos relacionamos no solamente con otras especies, sino dentro de nosotros mismos también, dentro de los propios humanos, ¿no? Entonces los animales también pasa lo mismo, tienen relaciones tanto dentro de su especie, cuando hablamos de intraespecífica, chicas, intra significa dentro, dentro de qué, de la especie, ¿ya? Dentro de la especie, ¿ya? Dentro de la especie. Entonces, tenemos ahí, por ejemplo, a la territorialidad, ¿ya? ¿A qué se refiere la territorialidad? A la característica de defender tu territorio. Territorialidad. Nosotros mismos, los humanos, defendemos nuestro territorio, ¿cierto? No queremos que otros países nos invadan. Eso es lo que vemos ahorita, por ejemplo, en las guerras, ¿no? Irán, Irak, Israel, ¿no? Etcétera, ¿no? Sin embargo, bueno, en nuestro caso es lamentable porque hay muertes, ¿no? Es muy triste las guerras, la verdad. Pero en el caso, por ejemplo, ustedes de sus perritos, tienen perritos, ¿cierto? En su casa. Si pasa otro perrito por ahí, por afuera de tu casa, tu perrito, ¿qué hace? Ladra. Ladra. Y quiere atacar al otro, ¿no? Quiere atacar, por más chiquitito que sea, quiere atacar al otro. ¿Por qué? Y lo que hace es, ¿no? Cuando sale, lo primero que hace es orina en la puerta de tu casa. Si un perro ha orinado en tu llanta de tu carro o en la esquina de tu casa, tu perrito va y va a orinar ahí. Si ha orinado un perro en un árbol, el perrito va a orinar encima de ese árbol. ¿Por qué? Porque
de esa manera está defendiendo su territorio, su espacio físico, ¿ya? Eso es territorialidad, ¿ya? Territorialidad. Cuando acá podemos ver, ¿no? Dos ciervos se pelean por su espacio, ¿ya? Están defendiendo su territorio, están marcando su territorio. Los gatos, por ejemplo, suelen orinarse o suelen sobarse, ¿ya? Se soban porque de esa manera dejan sus feromonas, ¿ya? Dejan sus hormonas y esto pues es olido por otros gatos, ¿ya? Entonces, de esta manera, eso significa territorialidad, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de predominio social, ¿ya? Predominio social y sociedades, chicas, entre estos dos se confunden, ¿ya? Predominio social y sociedades, ¿ya? Cuando vamos de predominio social, quiere decir que hay jerarquías. Es un mundo jerárquico. Es una sociedad dentro de esta población, dentro de esta especie, que hay jerarquías dentro de los individuos, ¿ya? Unos son dominantes y otros son los dominados, ¿ya? Dominantes y dominados. Pero igual pasa en la sociedad. También hay jerarquías en las sociedades, ¿ya? También hay jerarquías cuando hablamos de sociedades. También hay jerarquías. Pero la diferencia está en que en predominio social no hay un cambio morfológico en la especie, ¿ya? No cambia físicamente la especie, ¿ya? Un lobo, por ejemplo, yo les hablo de la manada de lobos acá, ¿ya? Tenemos lobo alfa. ¿Quién es el lobo alfa? El macho alfa que dicen, ¿no? Es el macho que domina, es el jefe de la manada, ¿ya? Es el macho. ¿Cómo lo escogen? De repente el macho más fuerte, más joven, ha llegado a una etapa adulta, ¿no? Más joven y más fuerte que todos los demás, ¿ya? Que ha podido al momento de pelear ganarse el puesto, ¿ya? Es el líder de la manada, es el que se va a reproducir con la mayor cantidad de hembras, ¿ya? Pero también existe un macho beta, y es el siguiente que le sigue, es en el nivel jerárquico es el siguiente, ¿ya? Si se muere el alfa, queda el beta, ¿ya? Es el segundo macho más fuerte dentro de la manada, ¿ya? Pero ¿hay un cambio físico en el lobo, entre el alfa y el beta y el resto de los lobos? No le ha salido un tercer ojo a este macho alfa, no le sale una corona, no hay cambio físico, sino que él se ha hecho respetar por su fuerza y por su inteligencia y ha sido considerado como el alfa. El beta es el otro, pero no hay diferencia física. También tenemos el lobo, el macho omega, ¿no? Es un lobo que antes ha sido un alfa, pero que ahora ya está viejo, pero que pertenece a la manada, ¿ya? Cada uno de estos, y el resto, pues pueden ser hembras, ¿no? Pueden ser otros machos, pero juveniles, o las crías, ¿no? Todos estos integran la manada, ¿ya? Pero no hay ninguna diferencia física o morfológica, ningún cambio morfológico, a diferencia de las sociedades, ¿ya? En las sociedades sí hay jerarquías también, pero aquí sí hay un cambio morfológico. Se diferencian morfológicamente los individuos que integran una sociedad. Por ejemplo, las abejas o las termitas y las hormigas. Conocemos que existen las abejas reina, ¿no? La abeja reina físicamente es diferente a una abeja obrera y es diferente a un zángano. Ya, o sea, físicamente sí han cambiado, ¿ya? Hay un cambio físico, ¿ya? En el caso de las termitas y hormigas, también son así, ¿ya? La reina, por ejemplo, ¿ya? La reina es la única que va a poder reproducirse, ¿ya? En el caso de las abejas. Y en el caso de las termitas también, ¿ya? La reina es la que se va a reproducir, ¿ya? Mira, en el caso de las termitas, ¿no? Mira cómo cambian físicamente, ¿no? Mira, esta es la reina, la termita reina. Súper grande, ¿no? Y este es el rey, ¿no? Este es el rey, más chiquitito. Físicamente también es diferente a la reina. Tenemos
a la alada, a la abeja alada, que es diferente, ¿no? Y a una sustituta, que también es diferente. Y tenemos acá al pueblo, la obrera, los soldados, ¿no? Mira, los soldados. Su función, por ejemplo, de ser soldado, tiene unas mandíbulas, en el caso, por ejemplo, de las hormigas, ¿no? Los soldados, las hormigas soldadas, tienen unas mandíbulas súper fuertes. ¿Por qué? Porque necesitan morder y pelear, ¿no? Necesitan pelear. Eh, ¿Ya? Necesitan pelear. Entonces, por eso que cambia su estructura, ¿ya? Cambia su estructura, ¿ya? Entonces, en predominio social no hay variación de los machos, de los individuos. Todos son iguales físicamente, no les sale un tercer ojo por ser el jefe, ¿ya? Simplemente es más grande, más fuerte, es el que ha ganado al momento de pelear, ¿no? En cambio, en los insectos, por lo general, existen las sociedades, ¿ya? Las sociedades. Ahora, cuando hablamos de compensación, por ejemplo, compensación, eh, eh, la compensación es como una recompensa, ¿no? Como una recompensa, algo así, ¿no? Una recompensa, te estoy compensando por algo que tú vas a hacer por mí, ¿ya? Te estoy compensando por algo que tú estás haciendo por mí, te estoy agradeciendo, ¿no? Por ejemplo, en el caso del pingüino emperador, ¿no? La hembra coloca el huevo, ¿no? Hay un desgaste físico para crear el huevo, ¿no? Pero quien lo incuba es el macho, ¿no? El macho es el que se queda. ¿Ustedes han visto Happy Feet, la película? Bueno, ya. Si no la han visto, les recomiendo que la vean. Sí, ¿Ya? profesor. Ya, muy bien. Entonces, el macho es el que se queda con el huevo y la hembra se va. Ella se va al mar por meses para buscar comida. Y el macho se queda ahí. El macho durante todo ese tiempo, él se queda ahí cuidando su huevo. ¿Cuál es la compensación que él va a tener luego? Que va a tener una cría y que su esposa va a regresar trayendo alimento para dar de comer a su cría. Entre los dos van a cuidar una cría, ¿ya? Van a cuidar a su propio huevo. O podría ser de repente otro huevo que esté por ahí, ¿no? Solitario, ¿no? Entonces, ellos, esa es la compensación de ellos, que nazca su pollito, ¿no? La hembra va y trae alimento, ¿no? Para la cría. Y después el macho se va, ¿no? Hace un sacrificio y luego el macho se va. Otro tipo de compensación, por ejemplo, es en el caso de los suricatas, ya los suricatas, por ejemplo, hay unos suricatas que son suricatas casados. Tienen ahí hay un predominio social dentro de suricatas, un predominio social, ¿ya? Hay jefes, alfa, beta, ¿no? Las cazadoras, las recolectoras, también están las niñeras y los niños, ¿no? Entonces, en ese caso, las niñeras son aquellas que se quedan al cuidado de los niños, porque las cazadoras y las recolectoras se van. ¿No? Las niñeras están cuidando a los niños, pero luego cuando viene la cazadora o la recolectora va a compartir su alimento con la niñera, porque no ves que la niñera le cuidó a los hijos, entonces en compensación de cuidarle a los hijos, la otra le trae alimento, ¿ya? Entonces eso es compensación. Ahora, cuando hablamos de migraciones, ustedes ya saben, ¿no? Es cuando se van, ¿no? Las poblaciones, las migraciones mantienen el equilibrio de la población para utilizar el alimento y el espacio, las aves y el salmón, por ejemplo, ¿no? Estas migraciones, como yo les decía hace un rato, las migraciones del hemisferio norte y el hemisferio sur, ¿no? Las aves migran del hemisferio norte al hemisferio sur y viceversa. Y esto lo que hace es, cuando las aves se van del hemisferio norte, lo que hace es ayudan al salmón. ¿A qué? A que el salmón no sea completamente depredado por las aves, sino que le dan un respiro al salmón para que vuelva a crecer, a reproducirse y a crecer, ¿no? Y las aves se vienen acá al hemisferio sur a comer anchovetas. Y luego las aves migran para allá y las anchovetas acá, después de ser depredadas, otra vez vuelven a respirar y a crecer nuevamente, ¿no? Migraciones, ¿ya? Cuando hablamos de gregarismo, ¿ya? Gregarismo
es la agrupación temporal, ¿ya? De individuos que no tienen parentesco, ¿ya? Sin parentesco, pero que se agrupan para obtener alimentos o estar más seguros, ¿ya? Por ejemplo, los cardúmenes de peces. ¿Por qué los peces se reúnen, se juntan? A pesar de que no vienen del mismo papá y mamá, porque se juntan ahí todos simplemente, no vienen del mismo, de la misma familia, podríamos decir, ¿ya? Pero se juntan las especies para tener mayor protección, para obtener más alimentos. Ya los peces, no sé si ustedes han visto muchas veces, pueden comer de repente una mayor cantidad por ejemplo, en el caso de las cebras o los ñus se juntan bastantes, ¿no? Para poder comer, buscan comida juntos, están más seguros juntos. Porque ¿qué probabilidad existe, a ver si te pones a pensar, en caso de las cebras? Si una cebra sola o estar en manada, en conjunto, ¿no? Eh, y si se encuentra con un león tiene más probabilidad de comer si la cebra está sola o si la cebra está en conjunto. Definitivamente el león va a ver más a la cebra que está sola, ¿no? Por eso que cuando ustedes han visto los programas de animales, que el león siempre se intenta separar a un animal, aislarlo de su grupo, para que pueda comerse. Ya, cuando está en conjunto, es más difícil. Entonces, por eso que se agregan ellas. Ya, además de alimentarse, es una forma de defenderse, de estar más segura. Tiene menos probabilidad de ser cazada. Ya, además, estas cebras han tenido una capacidad de que a través de sus rayas, ¿no? El león muchas veces no pueda diferenciar dónde comienza y dónde acaba otra cebra, dónde comienza y dónde acaba una cebra y dónde comienza y dónde acaba la otra, porque como son rayas continuas, ¿no? Eso con un montón de cebras, se pierde el individualismo, ¿ya? Y en el caso del cardumen de peces, por ejemplo, si hay un cardumen enorme de peces, las aves por arriba que están volando y que se quieren comer a los peces, tú como pececito, si fueras anchoveta, estarías más seguro nadando solo o nadando en cardumen. La probabilidad de que te coman nadando solo, que vas a ser más visto que nadando en cardumen, ¿no? Nadando en cardumen, tus probabilidades de supervivencia aumentan muchísimo más. ¿Sí? Entonces, eso es gregarismo. ¿Está bien? Esas son relaciones intraespecíficas dentro de la especie. Dentro de la especie. No quiere decir que son cardúmenes de especies diferentes, no. Son de puras anchovetas, pero que son, no vienen del mismo padre y la madre, no son de la misma familia exactamente, ¿no? ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de relaciones interespecíficas, estamos hablando entre especies. Chicos, ¿me dan un minutito, por favor? Sí, profesora.
Muy bien, entonces cuando hablamos de relaciones interespecíficas, es la relación que tiene una especie con otra especie, ¿ya? Y acá tenemos, por ejemplo, el neutralismo. Cuando dos especies independientes, dos especies que viven en un ambiente son independientes, la lombriz de tierra y el insecto. ¿Les pasa algo si están juntas? No, le da lo mismo, en verdad. Le da lo mismo. Si vive o si muere la lombriz al insecto, le va a dar lo mismo. No le va a afectar en nada. Entonces, es neutral, son neutrales, viven de manera independiente, son neutrales. Ya, cuando hablamos de competencia, es que están compitiendo una con la otra, ¿ya? Pero compiten de una manera, pues, desfavorable, o sea, que no favorece, o sea, es mejor que una se muera, porque así vivo más, ¿ya? Esa es competencia, quiero ganarle a la otra, eso es competencia. La planta abrazo de la muerte, ¿ya? Es una planta que se abraza de un árbol, se abraza de un árbol o de otro arbusto, pero se comienza a enrollar en él. ¿Por qué? Porque quiere subir y llegar al sol, ¿ya? Se apoya en la otra planta. Entonces, ¿y qué va a pasar con esta planta a la que la está abrazando? Lo va a matar, ¿ya? Lo va a matar. Entonces, esto es una competencia, ¿ya? Ahora, cuando hablamos de, acá, mira, acá tenemos, ¿no? Neutralismo también, neutral, porque acá tenemos estos pajaritos y estas aves, ¿no? Entonces, viven de manera neutral, viven en el mismo espacio, pero de manera neutral, ¿ya? Cuando hablamos de mutualismo, acuérdense, mutuo es algo mutuo, un apoyo mutuo, ¿ya? Las dos especies se benefician en conjunto, ¿ya? Las dos especies se benefician, ¿ya? Profesora, Y sí, sigue en la diapositiva de relaciones intraespecies. así. Ah, ya, a ver. Ya, ahí está. ¿Sí? Interespecíficas. Sí, Ya, entonces, en el caso de mutualismo, ya, mutualismo, tenemos esta característica de que estas especies se benefician en conjunto, ¿ya? Se benefician en conjunto, ¿ya? Eh, Tienen una estrecha relación para sobrevivir las dos. Y si le pasa algo a una, la otra puede morir, ¿ya? La otra muere, ¿ya? Por ejemplo, tenemos acá a los líquenes, ¿ya? A los líquenes. eh, aunque los líquenes es más, a mí me gusta más hablar de los líquenes como un caso de simbiosis, ¿ya? Porque en el caso del mutualismo, las dos especies se benefician para poder vivir, por ejemplo, las plantas y las abejas, las flores y las abejas. ¿Los dos se necesitan? Sí. ¿Los dos se benefician? Sí. ¿De qué se benefician las flores de las abejas? De que las abejas se van a llevar el polen y van a dispersar su polen, van a ayudar a aumentar la diversidad, a que se mantengan las flores en otros lados, a la polinización, a la fecundación. ¿Y de qué se beneficia la abeja de la flor? Que puede comer pues el néctar, ¿no? Producir el polen, ¿no? Perdón, come el néctar, ¿no? Y producen su miel, ¿no? La miel, ¿no? Entonces, se benefician de eso. Eso es mutualismo, ¿ya? Pero en el caso de simbiosis, que es algo mucho más intenso, ¿ya? Mucho más intenso, pero en el caso, si la flor se muere, por ejemplo, bueno, qué pena por la flor, pero la abeja se va a buscar otra flor, ¿ya? Entonces, hay un mutualismo, no hay una muerte como tal de las dos especies. En cambio, en la simbiosis, ¿ya? Que también es otro tipo de relaciones entre especies, que no se lo han puesto acá, pero que yo he visto que a veces se lo preguntan, ¿ya? La simbiosis es algo muy, muy, muy intenso. Por ejemplo, los líquenes, ¿ya? Los líquenes es la unión de una alga y un hongo, ¿ya? Una alga y un hongo. Es la fusión de estos dos, ¿ya? Pero no se pueden separar por nada. No se pueden separar por nada, porque si se separan, se mueren. Si se separan, se mueren. ¿Ya?
otro ejemplo de mutualismo es, ¿han visto Buscando a Nemo? Nemo, el pececito, el pez payaso y la anémona. El pez payaso y la anémona son un ejemplo de mutualismo. El pez payaso limpia la anémona, se come los desechos que quedan de la anémona. ¿Y en qué se beneficia la anémona del pez? Bueno, ¿y qué se beneficia el pez payaso de la anémona? Es que la anémona le da protección, porque la anémona tiene veneno paralizante, pero que no le afecta al pez payaso. Si algún depredador quiere comerse al pez payaso, la anémona va a lanzar su veneno, tocando al depredador, y lo va a envenenar, pues, ¿no? Entonces, el depredador sabe que no se puede acercar a la anémona. Ya, entonces es un mutualismo. Y cuando hablamos de cooperación, ya, la asociación les reporta alguna ventaja, pero pueden vivir por separado. O sea, a las especies les gusta vivir juntas, pero pueden vivir por separado. Por ejemplo, la nidificación de aves. Hay algunas aves, ¿ya? Me regalan 2 minutos para terminar. Hay algunas aves, ¿ya? Que les gusta hacer los nidos, ¿ya? Que les gusta y saben hacer nidos. Y hay algunas aves que no saben hacer nidos, pero que tienen que dejar huevos. Entonces, estas aves que no hacen bien los nidos, ponen los huevos en el nido de la otra ave. ¿Ya? Ponen los huevos en el nido de la otra ave. Entonces, la otra ave no es que no se dé cuenta. Le dice, ok, ya, deja tu huevo acá, yo lo voy a cuidar, pero tú vas a tener que ir a traer comida, pues. Tú te encargas de la comida. Entonces, y tú te encargas de alimentar a mis polluelos también. Y entonces el ave que no sabe hacer nidos, pero que sabe cazar, se va y trae el alimento. Entonces, ambas especies están cooperando. ¿Pueden vivir independientemente? Sí, porque no sé si ustedes han visto que algunos pajaritos inclusive ponen sus huevos en lugares sin nido. En la ventana te lo dejan ahí el huevo. No saben hacer nido. ¿Pueden vivir entonces solos? Sí pueden vivir, pero definitivamente si se unen es mucho mejor. Tienen más chances de sobrevivir. Esa es cooperación. Cuando hablamos de comensalismo, la especie comensal resulta beneficiada y la otra ni se beneficia ni se perjudica. Por ejemplo, la rémora y el tiburón. ¿Ya? El tiburón, ¿en qué se beneficia si está la rémora pegada? La rémora es ese pececito que se pega encima del tiburón. ¿En qué se beneficia la rémora del tiburón? ¿En qué se beneficia la rémora? En muchas cosas. La rémora primero tiene transporte gratis. ¿Por qué? Porque se pega al tiburón. La rémora, chicos, por debajo, la parte ventral, tiene como un chupón y se pega al tiburón por encima. Se pega, literal, se pega. Parece esas cositas que se pegan en las paredes. Se pega y ahí se va. No hace gasto de energía porque quien nada es el tiburón y ella se va. ¿De qué más se beneficia? De protección. ¿Quién se va a querer comer a la rémora si está pegada al tiburón? Se tendría que atacar al tiburón, entonces nadie lo va a atacar. Protección. Además, come los restos también que deja el tiburón, porque el tiburón cuando come la presa despedaza, va tirando pedazos, entonces la rémora también aprovecha de todo eso. ¿Pero en qué se beneficia el tiburón? La verdad es que en nada. No se perjudica ni se beneficia. En nada. Entonces, la especie comensal, ¿quién es? La rémora. Y en el caso de amensalismo, la especie amensal resulta perjudicada y la otra no resulta ni beneficiada ni perjudicada. Por ejemplo, el ovino, la lombriz de tierra y el ave. Cuando una oveja está comiendo en la pradera, por ejemplo, y jala fuerte, porque las ovejas jalan sus brotes fuerte, la raíz, muchas veces jalan con todo y raíz, ¿cierto? Entonces jalan con todo y raíz, ¿y qué es lo que pasa? Que jalan la raíz y también sale la lombriz de tierra. Ya sale la lombriz de tierra, ¿y quién se beneficia? El ave que está por ahí mirando. El ave se beneficia, como acá, ¿no? Por ejemplo, está la vaca comiendo, jala el pasto, sale la raíz, pero sale la lombriz de tierra. ¿Quién se beneficia? El pajarito. Pero la oveja salió perjudicada, la oveja ni le importó. La oveja ni se beneficia ni se perjudica, ¿ya? Pero ¿quién se perjudica? La lombriz de tierra. Entonces la lombriz de tierra es la especie amensal. Ella se está perjudicando, ¿ya? Cuando hablamos de parasitismo, el parásito es el que se beneficia y el hospedero es el que se perjudica, ¿no? Por ejemplo, la larva de la mosca que parasita a las orugas, la va a matar, o nosotros, nuestros propios parásitos. Si nosotros tenemos tenias o ascaris, ellos nos van consumiendo poco a poco, ellos van engordando, van creciendo, se van beneficiando, pero ¿a costa de qué? A costa de la salud de su hospedero,
Ya, entonces está perjudicando la salud de su hospedero. El parásito es el que se beneficia y el otro se perjudica. Y cuando hablamos de predación, pues ya, ¿no? El predador ataca a la presa para alimentarse, ¿no? Por ejemplo, los peces y los tiburones, el león y las cebras, etc. ¿Ya? Esas son las relaciones interespecíficas. Muy bien, chicos. Entonces hemos terminado la clase del día de hoy. Yo les agradezco por su participación y por su paciencia. ¿Sí? Nos estamos viendo. Cuídense. Hasta la Hasta próxima semana. Chao, felices fiestas chicos. patrias. Chao. Igualmente, chicos. Chao.